Muy buenos días amigos, ya estamos por aquí de nuevo en nuestro canal con un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar de los materiales como parte de la serie de videos que estamos haciendo para nuestro canal de YouTube de la construcción completa de una cocina. Ya hemos visto o vamos a ver en nuestro canal cómo hacer los gabinetes superiores desde cero, la parte de abajo y todo lo que tenga que ver con la construcción de una cocina. En esta ocasión, en este video, te enseñaré algunos materiales que estamos implementando en esta cocina para que tú los conozcas. Son materiales premium para obtener, obviamente, muebles premium. Y bueno, voy a enfocarme un poquito a lo que son las cubiertas sólidas, lo que va a ser la encimera de nuestra cocina. Vamos a aprender a trabajarla. En esta ocasión será una superficie sólida. Ahorita vamos a hablar de las características de este material, las ventajas que nos da y bueno, para que ustedes las conozcan por si quieren implementarlo en su cocina, ustedes sepan qué materiales son los que se pudieran adaptar mejor de acuerdo a tu presupuesto y de acuerdo al uso que tú le quieras dar o el tiempo de vida que quieras darle a alguna cocina. Así es que sin más, vamos a empezar ya nuestro video amigos desde ahora. Pues bien amigos, ya he acercado un poco la cámara para que veamos estos materiales que tenemos aquí. Y bueno, pues en algún otro video ya les he mostrado lo que es la melamina de alto brillo, o la denominada High Gloss, que es esta, que es una melamina que trae una cubierta brillante o un recubrimiento muy brillante, que bueno, que son de los mejores que existen en el mercado en la actualidad. Y bueno, este tipo de cocinas que se hacen con este tipo de material quedan bastante bien. Más adelante les mostraré este tipo de cocinas. Y bueno, aquí tenemos una serie de tonos que, de melamina brillante que se ocupan para lo que es las puertas, generalmente todo lo que son puertas para cocinas. Entonces, pues aquí está una gama. Ya en nuestro canal tenemos por ahí algún video de cómo trabajar la melamina de alto brillo. Por aquí les estaré dejando el link o al final de este video puedes verlos en las pantallas finales, cómo trabajar la melamina brillante de este tipo. Entonces, pues este es uno de los materiales que se ocupan actualmente o que están en tendencia para la construcción de cocinas. ¿Ok? Aquí tengo otro material, a ver si lo alcanzan a ver en la cámara. Este material es cristal o apariencia cristal. Me voy a acercar un poquito a la cámara para que lo puedan ver. Incluso por ahí tenemos uno que es mirror, prácticamente un espejo, la se alcanza a apreciar en la cámara. Y también hay mates, pero aquí lo que me llama la atención son los brillos y la apariencia cristal que maneja este tipo de material. Y bueno, este material es básicamente, vamos a hablar un poquito regresando a hagan de cuenta que es el mismo material que nada más que encima va a tener, en la parte de arriba va a tener un acrílico de 2 milímetros, así es gruesecito, sobre de esto, hagan de cuenta que es esto, más el acrílico. Y también viene es un tablero de MDF que viene con su acrílico. Y dado que vienen los 2 milímetros de grueso, perdón, yo puedo hacer un chaflán sobre el acrílico, en las aristas del acrílico. Y a la hora que tenga yo mi puerta, eso va a dar la apariencia de que tiene un vidrio o un cristal en la parte de arriba. Eso, eso es la vista que nos va a dar, perdón, este material. Y la verdad que es impresionante cómo se ve ya una cocina terminada con este material. Más adelante lo vamos a ver en nuestro canal. Acuérdense que ya empezamos nuestra serie de videos para la construcción de una cocina paso a paso. Entonces, si tú no quieres perdértela, si no estás suscrito a nuestro canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video nuevo. Y bueno, vamos a continuar platicando un poquito de este material que, bueno, hablando de sus ventajas, es resistente al impacto porque, como les vuelvo a repetir, pues es un acrílico. Y dado que su uso regularmente es vertical, es decir, prácticamente siempre vamos a usar este material eh, parado, por así decirlo, entonces sufre menos
daño al ser vertical, que cuando lo ocupas, por ejemplo, en una encimera, que es de bastante trabajo. Entonces va a sufrir mucho menos daño este material, pero como les vuelvo a repetir, en realidad es resistente a los impactos. Es resistente a los rayones también este material. Y otra ventaja que tiene, que me parece también interesante, es que este material lo puedes usar como pintarrón. Puedes escribir sobre el panel, sobre tu puerta, sobre tu mueble, y no vas a tener ningún problema de pasar un trapo húmedo, incluso con la pura mano poder borrar lo que hayas escrito sobre este material. Entonces, pues lo puedes usar muy bien de pintarrón. Tiene un color muy bonito. Ahorita hablamos de esta gama. También hay otros colores disponibles. De momento, estos son los que vienen en este muestrario. Y bueno, pues esto es un poquito de las características que te puedo dar de este material. ¿Qué les parece, amigos? Y bueno, regresando ya a lo que es nuestra superficie sólida, aquí les voy a enseñar. Se las voy a acercar a la cámara. Miren estos tonos que vienen aquí, que están bastante bonitos, de apariencia de piedras naturales. Vean qué bonito. Y este en especial, que es una marca alemana, también en la descripción del video te voy a dejar de qué material estoy hablando. Y la vista que te da es impresionante ya una vez terminada tu cocina o cualquier mueble que hagas. Y obviamente de este material existen muchas marcas y por ende manejan varias calidades. Aquí tengo otro muestrario que desde mi percepción tiene menor calidad que este se ve mucho mejor, es de otra marca. Entonces vas a poder encontrarla en varias marcas. Yo en la descripción te voy a dejar de qué marcas te estoy hablando en este momento, y vamos a hablar un poquito de sus ventajas que nos da el meter una superficie sólida como esta. Y bueno, pues los detalles estéticos en las uniones de estos materiales pues prácticamente son imperceptibles por los pegamentos que se ocupan, que son base acrílico, que van a quedar bastante bien, y una vez pulidos no vas a saber siquiera dónde están las uniones, ¿verdad? Es un mantenimiento simple el que tendrás en este tipo de cubiertas, porque son resistentes a la abrasión, es decir, que el trabajo de una encimera que regularmente lleva una encimera lo van a soportar bastante bien. Y si este material se te llegara a agrietar con el uso o romper, es 100% renovable. Entonces vas a poderle dar el mantenimiento las veces que quieras. Otra ventaja que nos da este material es que es antibacteriano, no favorece el crecimiento de hongos ni bacterias. Entonces es ideal para cubiertas de cocina, cubiertas de baño, ¿ok? Y bueno, pues gracias a su tecnología, pues no es poroso ni absorbe líquidos. Entonces su limpieza es bastante simple. Y bueno, la tecnología en la superficie es que gracias a sus componentes de fabricación puedes realizar casi cualquier forma que desees, porque el material es termoformable. Vamos en nuestro canal a hacer también un video de termoformado de superficies sólidas, para que también ustedes conozcan este proceso. Amigos, pues hasta aquí vamos a dejar nuestro video. Ya hemos visto los diferentes materiales que vamos a ocupar en esta cocina. Evidentemente existen otros materiales en el mercado para la fabricación de cocinas, como los granitos, los cuarzos y una serie de materiales que podemos ocupar para hacerlas. Sin embargo, yo he querido hablarles de estos materiales que son los que vamos a ocupar en esta cocina o en esta serie de videos que vamos a ver a continuación, y son los materiales que están en tendencia. Sí, déjanos por favor nuestros comentarios si tú quieres que hagamos un video hablando de otros materiales como el granito, como el cuarzo, que les enseñemos las ventajas y desventajas de los materiales. Con gusto lo podemos hacer si ustedes nos lo piden. Así es que pues hasta aquí les voy a dejar este video, amigos. Gracias por verlo, y no se pierdan ninguno de nuestros videos de esta serie.